Buenas, pues hoy les voy a hablar sobre la familia Serrasalmidae, una familia endémica de Sudamérica y sobre todo del Amazonas de Brasil, de Ecuador, Perú y de Colombia. En cuanto a su clasificación taxonómica, esta familia Serrasalmidae pertenece al orden de los caraciformes y a la clase Actinopterygii. Ya si queremos ir más allá, pertenece al filo Chordata y al reino Animalia. Durante mucho tiempo se consideró la familia Serrasalmidae como una subfamilia de la familia Carassidae, pero recientemente se hicieron estudios y se determinó a esta como una familia aparte. Esta familia se divide en tres subfamilias que serían Serrasalminae, que sería el caso de las pirañas acá, y Colosaminae, que sería el caso de los pacús o las cachamas, como se le conocen acá en Colombia, y de la Milinae, de la subfamilia Melinae, que serían estos pececitos, palometes también los suelen llamar. Este pez es bastante consumido en estados de Brasil, colindantes al río Amazonas. Etimológicamente, Serrasalmidae viene de serras, que es sierras, y salmidae, que es salmón. Entonces prácticamente estaríamos hablando de un salmón con sierras. ¿Por qué un salmón con sierras? Pues en sus caracteres diagnósticos, aparte pues de que es bastante difícil, es un poco tedioso la identificación de estas especies porque tienen parecidos morfológicos entre el macho y la hembra y diferentes especies específicas, pues estas tienen, estas tienen una especie de quillas o espinos en la zona ventral que da la apariencia de que tienen sierras. Exactamente casi debajo de la boca, tienen unos espinos sobresalientes que le dan esa impresión de sierras. Eh, estas especies pues se le pueden dividir en dos grupos grandes por la ubicación, la ubicación de los dientes y por el tipo de dientes. Podemos terminar el primero, digamos, las pirañas presentan una serie de seis hileras de dientes triangulares, seis dientes triangulares en el premaxilar, en el maxilar, y, y pues son dientes triangulares como los vemos acá, bastante puntiagudos, muy cortantes, y por otro lado tenemos a los pacús, las cachamas, que tienen dientes, dos hileras de dientes que pueden ser molariformes o incisiviformes también. Un caso muy especial es que tenemos esta especie, Catoprion mento, que tiene dientes mamiliformes que la llevan a su dieta lepidófaga, que es prácticamente alimentarse de las escamas de otros pescados. Pues más allá de más generalidades, pues para su clasificación es que son bastante altos, significa que son de un gran tamaño desde la zona ventral hasta la dorsal. Tienen un espino en la, en la aleta dorsal que apunta hacia atrás y pues algunos tienen colores llamativos en su vientre que pueden ser amarillos o rojos y pues entre sus generalidades pues estos peces suelen son de aguas quietas o aguas lentas y pues raramente se les ve en aguas rápidas o en corrientes a los que sobre todo aquí se encuentran especies de pacús, de cachamas, estas prefieren las aguas rápidas. Estas especies se distribuyen en todos los países de Sudamérica, exceptuando en Chile. En Chile no se presenta ninguna especie de esta familia, aunque podemos encontrar en algunos otros países especies debido a que son introducidos allí. En cuanto a su alimentación, pues esto lo podemos dividir en dos, todas sus generalidades. Los pacús, jamás, como ya dije antes, son, son herbívoros, consumidores voraces de frutos y de semillas. Estos pues se alimentan básicamente en llanuras o en bosques fluviales o que se inundan con facilidad de ríos de aguas negras o aguas blancas y pues tienen una importancia en la dispersión de las diferentes especies de estos bosques, puesto que se comen la semilla y pues ayudan a la dispersión de estas especies. Por su parte, las pirañas,
Aunque son carnívoras, también son capaces de consumir frutos y semillas, pero a diferencia de los pacús, las pirañas sí trituran la semilla, lo que no favorece la dispersión. Por otra parte, las pirañas se alimentan de otros peces más pequeños o de víctimas de otros depredadores, como de artrópodos y hasta algas. En cuanto a su reproducción, pues como en la mayoría de especies es una fecundación externa, y pues ellos desovan y se aparean en épocas de lluvias, en épocas de inundaciones, entre los meses de mayo y junio, en estos bosques de ígapo o llanuras afluviales, y en donde el macho crea un nido, un hueco en la base de los árboles, donde la hembra deja sus huevos, y los huevos se pueden pegar a las raíces de esos árboles o incluso hasta las algas. Y después el macho los protege y son bastante agresivos en estas épocas. En su comportamiento, pues tenemos a los pacús, que como dije antes son herbívoros, llegan a crecer de entre 70 a 120 centímetros, como vemos acá, que es una foto tomada de un video de YouTube. Pues en este caso estamos hablando de la cachama negra o pacú negro, que es la especie pues, que es de esta familia que más puede crecer y es la más importante en cuanto a la piscicultura, pues por el sabor de su carne y pues el tamaño, lo podemos ver claramente. En cuanto a las pirañas, pues las pirañas prefieren las aguas negras y quietas y ellas tienen la preferencia de cazar en las madrugadas o en los anocheceres y suelen cazar solas, acechando a su presa o consumiendo presas que ya estén malheridas, heridas de otros ataques de depredadores. Entre los casos especiales pues tenemos a las pirañas claramente. Se dice que el nombre de piraña proviene del pira, que significa pez, iraña, que significa diente, hablando en la lengua de los indios tupí guaraní del Amazonas. Son los peces de aguas dulces más temidos por todos los humanos, al igual que los tiburones. Se dice que son unas máquinas asesinas para devorar carne, capaces de dejar a sus presas en los huesos en cuestión de minutos. Y eso es lo que la mayoría de personas te diría sobre las pirañas. Y esta fama se la deben a los relatos ficticios o de ficción de la televisión, de la industria del cine y hasta de libros. Pero esto no es así. Esas pirañas no son un riesgo para los humanos como se hace de notar. Sí es cierto que son carnívoras, pero no suelen atacar presas más grandes, a excepción que se vean atacadas o estén corriendo algún peligro. Ellas tienen, tienen un sistema olfativo y auditivo muy desarrollado, excelentemente desarrollado, que se dice que son capaces de percibir una gota de sangre por un litro de agua. ¿Por qué digo esto? Porque ellas son atraídas por la sangre, el olor y el sabor de la sangre y de la grasa de los animales. Este olor o esta sensación, cuando lo perciben, entran como en un modo de éxtasis en el cual son incontrolables y atacan al mínimo roce con ellas, al mínimo enfrentamiento con ellas. Los machos, pues se dice que los machos tienen una forma más como de toro, una cara como más achatada, más plana, mientras que las hembras tienen una cara y unos trazos más delgados. Tienen dientes triangulares que son capaces de mudarlos por hileras, en diferencia con los tiburones que los mudan por diente individual. Y ocupan un lugar importante en la cadena trófica, aunque no son el ápice de esta. Ellas consumen cuerpos en descomposición o, o presas muertas o partes de presas que ya fueron atacadas por otras. Ellos tienen los mismos depredadores que la mayoría de las especies del Amazonas. Cuando son jóvenes son un banquete perfecto para las garzas y cuando ya son más adultas pues son consumidas por caimanes
o por delfines rosados. Se dice que la magnitud de su mordida es bastante peligrosa, de hasta 30 veces su tamaño o de la magnitud de la mordedura de un perro bulldog. Eh, Aquí podemos ver la especie de Cerrasalmus rombeus, una piraña negra. ¿Y por qué muestro esta? Porque hay una especie fósil que se llama la megapiraña parenense, que llegaba a medir hasta 1,20 m y tenía una magnitud de la magnitud de su mordida era casi igual a la de un T-Rex para su tamaño. Esta era capaz de triturar y romper caparazones de tortugas y, y pues al igual que las anteriores, si había sangre o percibían el olor de la sangre, se volvían extremadamente locas. Yo creo que es más de esta percepción de piraña que sacan las ideas de las películas. Otra cosa usual que fue demostrada hace poco fue que las pirañas emiten unos sonidos cuando cazan en su hábitat. Ellas pues generaron pues esto es un descubrimiento de los científicos Andy Milo, Pierre Van de Waal y Eric Parmelier en la Universidad de Bélgica, que estudiaron el comportamiento de la especie Pigocentrus natereris o piraña de vientre rojo o piraña verdadera también que se le conoce, donde encontraron que se generaba tres tipos de sonidos. El primero que era un ladrido de perro, como de un perro pequeño, diciendo aléjate de aquí. El segundo era un sonido de baja frecuencia en los enfrentamientos de machos. Y el tercero era un rechineo de dientes para avisarle a sus presas que van a ser consumidas o advertirles del peligro que corren. Los dos primeros sonidos son efectuados por los músculos cercanos a la vejiga natatoria y pues el último, como su nombre, es el rechineo de los dientes. Aquí los veremos mejor. Espectacular, ¿no? Otro de los casos bastante particulares entre las pirañas, y esto ya es un poco más coloquial, más de acá, de los lados del llano, es la coloquialmente llamada capaburros o caribe, Pigocentrus caribe, esta especie de acá, que se le llama caribe por los ciudadanos que conviven con ellas, pero cuando esa especie es muy grande se le conoce como capaburros. ¿Y por qué se le conoce como capaburros? Pues como su nombre lo dice, este tiene una afinidad por atacar los testículos del ganado, del caballo, de los caballos, de los burros y hasta las ubres de las vacas. Científicamente se desconoce por qué ellos suelen atacar estos, pero pues se dice que es por la similitud que tienen a la carnaza. Entonces, es bastante singular. Esto es más coloquial, esto es de los llanos. Esta especie es endémica de Venezuela y del Orinoco, de los llanos de Colombia y los llanos de Venezuela, y se encuentra en las cuencas del río Orinoco. Se les llama caribes en honor a los indios caribes que habitaban las tierras de Venezuela y de Colombia, sobre todo los llanos. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Espero les haya servido de algo y que hayan comprendido el tema.